Un saludo muy cordial, mis apreciados amigos y amigas. En este día vamos a estudiar nuestro último tema de la serie Conflicto Cósmico. Es el tema número 8 en esta serie. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre Celestial, venimos ante ti en este día para pedir tu presencia en este lugar. Abre mentes, abre corazones, para que podamos comprender y recibir la palabra de verdad. Te damos gracias de antemano por tu presencia. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último tema estuvimos estudiando en cuanto a la obra del Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial y el cierre de la puerta de la gracia. Quiero repasar un poco los pasos en la obra del Señor Jesucristo. Jesús ahora está sirviendo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y confiamos en Jesús, Jesús nos perdona el pecado y lo mete al santuario por medio de su sangre. Está cubierto por su sangre. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero Jesús desempeña otra obra en el lugar santísimo también. Está desempeñando una obra de juicio. Primero juzga a los que primero vivieron sobre la tierra, terminando con el juicio de los vivos. Se examinan solo los casos de aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús, porque esos son los que Cristo se va a llevar al cielo cuando Él regrese a esta tierra en poder y gloria. Después que haya sido juzgado el último caso, la última persona que profesó a Cristo Jesús como Salvador personal, se va a cerrar la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad. Todos los casos están decididos. El reino de Cristo, que se compone de sus súbditos, está completo. Y entonces comenzará el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del planeta. Durante este periodo caerán las 7 postreras plagas, pero no tocarán al pueblo de Dios. La Biblia dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Al final de la gran tribulación, al final del derramamiento de las plagas, el Señor Jesucristo regresará en poder y gloria para dar su recompensa a los que fueron hallados dignos durante el proceso del juicio. Lo que queremos contestar en nuestro tema de hoy es, ¿qué sucederá después de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria? ¿Qué sucederá durante los 1000 años? ¿Y qué ocurrirá después de los 1000 años? Quiero mencionarles que durante los 1000 años, todos los impíos de todas las épocas estarán muertos en el planeta Tierra. Algunos habrán sido destruidos por la segunda venida de Jesús. Otros habrán muerto antes de la segunda venida de Cristo. Pero todos los impíos estarán muertos. Ahora, esta muerte no es su castigo por el pecado. Esta es la muerte primera, pero el castigo por el pecado es la muerte segunda. Es decir, cuando los impíos mueren, ya sea antes de la segunda venida o al momento de la segunda venida, ese no es el castigo por su pecado. La primera muerte no satisface las exigencias de la ley. Es la muerte segunda, según veremos. Ahora, podríamos preguntar, ¿por qué razón es que los impíos quedan muertos en el planeta Tierra durante los 1000 años? La respuesta que vamos a hallar es que durante los 1000 años se va a hacer un juicio investigativo de Satanás, sus ángeles y de los impíos. Se van a abrir los libros, se va a ver la biografía de cada uno, cómo rechazaron a Cristo Jesús como su Salvador personal, o cómo profesaron a Cristo, pero en realidad eran hipócritas porque no amaban en verdad a Jesús. Es decir, durante los 1000 años, el pueblo de Dios, los salvos, van a poder ver y entender por qué es que ciertas personas no están en el cielo. Hay personas que aparentemente fueron muy buenas en esta vida, pero que no estarán allí. Así que Dios quiere revelarle a sus hijos, al igual que todos los seres del universo, por qué razón cada individuo que se perdió quedó en el planeta Tierra muerto. Es decir, durante los 1000 años se va a realizar una obra de juicio. El juicio de Satanás, sus ángeles y los impíos. Y los que van a juzgar son los salvos, los que se fueron en la segunda venida con Jesús. Ahora, alguno preguntará, pastor, ¿cómo sabe usted eso? ¿De dónde saca esa idea?
Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3, a donde el apóstol Pablo claramente dice que los santos van a juzgar al mundo, es decir, a los mundanos, y van a juzgar también a los ángeles. Dice allí el apóstol San Pablo: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense, los santos van a jugar un papel para juzgar al mundo, lo dice el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Está hablando de los mundanos, es decir, de los perdidos, los que no recibieron de verdad a Jesús. Pero no solo al mundo, porque sigue diciendo lo siguiente: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahora, estos versículos nos indican que los santos van a juzgar al mundo, van a juzgar a los mundanos y van a juzgar a los ángeles. Ahora, la pregunta clave: ¿cuáles ángeles? No puede ser los ángeles fieles, porque los ángeles fieles no necesitan ser juzgados. Tiene que referirse a los ángeles impíos, los que se van a juzgar. Es decir, los salvos van a juzgar a los mundanos que se quedaron muertos en la tierra y van a juzgar a Satanás y a sus ángeles. Van a hacer un juicio de investigación. Se van a abrir los libros y van a ver los registros de cada uno de los que se quedaron aquí en el planeta. Ahora, debo enfatizar un punto. Este juicio es un juicio de auditoría. Es decir, ningún caso va a cambiar como resultado de este juicio investigador durante los 1000 años. El propósito de este juicio es revelarle a los seres celestiales y a los salvos por qué ciertas personas no fueron al cielo. Se va a demostrar que Dios fue justo en dejar en esta tierra a todos los que se perdieron. Podremos certificar en los registros que Dios actuó correctamente en cada uno de los casos. Es decir, durante el milenio, los jueces serán los salvos y los que serán juzgados serán Satanás y sus ángeles y los impíos. Ahora surge la pregunta: ¿será que hay evidencia bíblica de que este juicio se va a realizar durante los 1000 años? ¿Cómo no? Note lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 y 5. Ya hemos visto quiénes van a ser los jueces, los santos, los salvos. Ya hemos visto a quiénes van a juzgar. Van a juzgar a los ángeles, Satanás y sus ángeles, y al mundo, es decir, a los impíos. Pero ¿cuándo es que va a pasar este juicio? Apocalipsis 20, 4 y 5 lo explica. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esos son los salvos, según el apóstol San Pablo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, aquí dice que los que murieron, los que fueron decapitados porque no adoraron la bestia ni su imagen ni recibieron la marca, esto es al final de la historia, dice que vivieron porque estaban muertos y reinaron con Cristo 1000 años. Y el texto dice que se les dio la facultad de juzgar. Es decir, los fieles de Dios son los que van a juzgar durante los 1000 años. Y luego nos dice en el versículo 5 en cuanto a los otros muertos, los muertos que fueron infieles. Dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Ahora fíjense entonces cómo es este asunto. A la segunda venida, los muertos en Cristo resucitan. Se unen con los que estaban vivos, suben a las nubes para ir con Jesús al cielo, para estar allí 1000 años. Se les da la facultad de juzgar a los ángeles malos y de juzgar también a los impíos. Eso es lo que sucede durante los 1000 años. Los otros muertos, que son los impíos, según el texto, no vuelven a vivir sino hasta que terminen los 1000 años. Ahora, quiero que notemos Apocalipsis 20 y el versículo 11 y 12, a donde se describe el proceso de ese juicio en el cielo durante el periodo de los 1000 años. Porque en 1 Corintios 6 sencillamente nos dice que los santos van a juzgar al mundo y a los ángeles, pero no nos describe el proceso.
En el texto de Apocalipsis 24 y 5 dice que ese juicio lo van a hacer los santos durante los 1000 años, pero no nos describe el proceso. Pero en Apocalipsis 20, 11 y 12 se da el proceso que se va a seguir en ese juicio. Va a ser un proceso muy semejante al proceso que se siguió en juzgar a los que se salvaron. Dice allí, Apocalipsis 20 y el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, estos son los que quedaron en el planeta Tierra, los muertos que resucitan después del milenio. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora aquí dice que los muertos estaban parados delante de Dios. La pregunta clave es, ¿cómo puede pararse un muerto delante de Dios si está muerto? Algunas personas creen que es el alma de la persona que se para delante del trono de Dios. Pero según estudiamos en nuestro tema anterior, los salvos antes de la segunda venida comparecen ante el juicio a través de los registros de su vida. Inclusive los que murieron, por ejemplo Adán, cuando el nombre de él se llama en el juicio antes de la segunda venida, no es Adán en persona el que comparece ante el tribunal de Cristo, sino que a través de los registros, la biografía completa de Adán que Dios guarda en el cielo, en ese momento se examina la vida de Adán. El registro fue hecho mientras estaba vivo y entonces se falla de acuerdo a lo que se ve en el juicio. De la misma manera, durante los 1000 años, los impíos están muertos. Se paran delante del trono de Dios, no en persona, sino que se paran delante del trono de Dios a través de los registros de su vida. Fíjense que dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Es decir, los muertos están parados a través de los libros. Y dice, y otro libro fue abierto y entonces son juzgados conforme a las obras que están escritas en los libros. No están los muertos en persona allí, sino que los muertos son juzgados a través de sus registros. Quiero leerles una cita muy significativa que encontramos en el libro Primeros Escritos, páginas 290 y 291. Dice ahí, después vi tronos, en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Son los tronos que mencionamos de Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Ya leímos eso en la Biblia. En unión con los suyos, juzgaba Cristo a los impíos muertos. Ya vimos eso también en la Biblia. Comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Después, ahora fíjense, primero viene la investigación. Luego dice, después sentenciaban a los impíos al castigo que debían sufrir de acuerdo con sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. Así que fíjense, hay una frase investigativa. Cuando se abren los libros, se examina la vida de las personas que se quedaron en el planeta. Luego, de acuerdo a sus obras, se pronuncia sentencia, y veremos que la sentencia se ejecuta cuando el Señor Jesucristo venga después del milenio y después que sean destruidos los impíos con fuego. Ahora sigue diciendo lo siguiente esta cita. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Eso lo dice 1 Corintios 6, juzgaremos a los ángeles. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Porque es que todos los pecados, según vimos, de los justos serán colocados, la responsabilidad será colocada sobre la cabeza de Satanás, sobre la cabeza de Azazel. Él tendrá que sufrir el castigo final por eso. Por eso es que la autora dice, su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor que el de aquellos a quienes Satanás engañó. Finalmente dice, después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Es decir, Satanás es el que más largo va a sufrir. La gente va a sufrir de acuerdo a sus obras. Algunos tuvieron obras peores que otras. Todos son condenados porque no recibieron a Jesús, pero el grado de culpa difiere de acuerdo a sus obras.
Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que está en los libros que condena a los impíos? En Apocalipsis 21 y el versículo 8 nos dice qué es lo que se encontraba en los libros. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda esta lista de pecados son violaciones de los 10 mandamientos. Abominables, incrédulos, cobardes, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Todas son violaciones de los mandamientos de Dios. Así que encontramos que estas obras son las que estaban en los libros que condenaron a los impíos. Así que, para resumir, durante los 1000 años, los salvos estarán en el cielo, tanto los que estaban vivos cuando Cristo vino y los que murieron y resucitaron. Arrebatados en las nubes, van al cielo, reinan con Cristo 1000 años. Durante ese tiempo también juzgan a Satanás y a sus ángeles, juzgan a los impíos, investigan los casos, dictan sentencia contra Satanás y sus ángeles, contra los impíos, conforme a sus obras. Pero los impíos quedarán muertos y Satanás y sus ángeles quedarán atados en esta tierra durante los 1000 años. Ahora, el propósito de este juicio, como les mencioné, es convencer a los seres celestiales y convencer a los salvos que Dios obró perfectamente bien, con absoluta justicia, en condenar a todos los que se quedaron en el planeta. El propósito de esta fase del juicio no es informar a Dios, porque Dios ya sabe todas las cosas. El propósito es informar al universo para que todos confiesen que Dios obró bien en cada caso, en llevarse al cielo los que se salvaron y en condenar a la muerte eterna a aquellas personas que rechazaron a Jesús. Ahora, hasta este punto han sido convencidos todos los seres celestiales de que Dios es amoroso y es justo. Han sido convencidos los salvos porque han visto los registros, pero falta aún un grupo por convencer. Todavía los impíos y Satanás y sus ángeles no han visto los registros. Y por lo tanto, después de los 1000 años, Dios nuevamente, vamos a encontrar, va a abrir los libros y le va a revelar a los impíos, quienes han resucitado, y a Satanás y a sus ángeles, los mismos registros que vieron los salvos durante los 1000 años. Y vamos a encontrar que cuando los impíos y Satanás y sus ángeles vean los registros, ellos van a decir, Dios nos condenó con justicia. Nos dio la oportunidad de salvarnos, no quisimos aceptar la salvación. Dios es justo en lo que ha decidido. Pero me estoy adelantando un poco al tema, así que vamos a mirar ahora los eventos que ocurren después de los 1000 años. Recuerden, durante los 1000 años se ha realizado el juicio celestial de Satanás, sus ángeles y los impíos. Se ha investigado la evidencia, se han mirado sus obras, se ha dictado sentencia contra cada uno según sus obras. Después de los 1000 años, ahora van a suceder ciertos eventos muy significativos para convencer a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos en cuanto a la justicia de Dios. Vamos a mirar la secuencia de eventos después de los 1000 años. El primer evento es que el Señor Jesucristo desciende del cielo con poder y gloria con sus santos. Esta no es la segunda venida. La segunda venida fue cuando Cristo arrebató a los justos a las nubes para llevárselos al cielo. Pero después de los 1000 años, Jesús regresa. Podríamos decir que es la tercera venida de Jesús. Regresa con todos los santos que Él se llevó cuando fue al cielo en la segunda venida. Vamos a leer Zacarías 14 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice allí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Es decir, los pies del Señor van a descansar sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a romper, se va a rajar, y allí se va a formar una gran llanura. Y la llanura es para darle cabida a la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Noten lo que dice la última parte del versículo 5.
y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Así que esta es la venida después del milenio. Jesús se ha llevado a su pueblo al cielo. Así que esto dice que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra con todos sus santos. Partirá el monte de los olivos, se abre una gran llanura con el propósito de dejar que descienda sobre ese lugar la santa ciudad. El siguiente evento después del milenio es que ahora van a resucitar todos los impíos que estuvieron muertos durante los 1000 años. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 13. Apocalipsis 20 y el versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, los muertos ahora están resucitando. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades es el sepulcro, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Así que fíjense, los que murieron en el mar y los que murieron en la tierra y fueron sepultados, dice aquí que resucitaron. La tumba entregó a los muertos, resucitaron y luego dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, los impíos después de los 1000 años van a resucitar. Y entonces se van a abrir los libros y van a ser juzgados conforme a sus obras. Los registros que vieron los salvos durante los 1000 años, ahora lo van a ver los impíos, Satanás y sus ángeles, como lo dijera el apóstol San Pablo. En el libro El conflicto de los siglos, página 664, encontramos una descripción clara de este momento cuando resucitan todos los impíos. Y antes de leer esa cita, debo recordarles que Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, los impíos, según Apocalipsis 20, no resucitan sino al terminar los 1000 años. Ahora vamos a ver cómo es la escena fuera de la santa ciudad cuando resucitan los impíos. Conflicto de los siglos, página 664 dice, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. La parte que especialmente me interesa en esta cita es donde dice, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Es decir, cuando ellos murieron, cesaron sus pensamientos. Cuando ellos vivieron de nuevo, comenzaron sus pensamientos a donde dejaron cuando murieron. Porque Dios les va a devolver el registro que Él tiene en el cielo, les va a devolver su identidad personal. Así que ahora todos los impíos de todas las épocas resucitan. Y entonces desciende la santa ciudad, Nueva Jerusalén, sobre la llanura que fue hecha por los pies de Jesús cuando se posó sobre el monte de los olivos. Eso se halla en Apocalipsis 21 y el versículo 2, donde dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, la ciudad santa desciende ahora en el lugar a donde se posaron los pies del Señor Jesucristo. Nos dice en Apocalipsis 20 y el versículo 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando terminen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y debemos entender qué significa eso. Cuando los impíos están muertos, Satanás está atado, porque no tiene nadie quien engañar. Pero cuando los impíos resucitan, Satanás es desatado de su prisión, porque ahora ha regresado su poder y puede engañar, porque tiene personas a quienes engañar. Así que dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y quiero que noten que cuando los impíos rodean la ciudad, ya la ciudad ha descendido a la tierra, porque dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, lo que hemos visto es que Cristo desciende del cielo, sus pies rajan el monte de los olivos, se forma una gran llanura.
En esa llanura va a descender la santa ciudad. Pero antes de eso resucitan todos los impíos de todas las épocas. Luego la ciudad desciende sobre esa llanura hecha por los pies del Señor Jesucristo. Los impíos todos ahora rodean la santa ciudad. El próximo paso es que el Señor Jesucristo con los salvos entra en la santa ciudad y se cierran las puertas. Y entonces es que Satanás comienza a organizar a los impíos para un ataque en contra de la ciudad. Nos dice en Apocalipsis 27 al 9, que acabamos de leer, que voy a leer de nuevo, cómo será esa preparación para la guerra. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Imagínense, las tropas fuera de la santa ciudad de los impíos es innumerables como la arena del mar, porque son todos los impíos de toda la historia que están resucitando ahora para formarse y tratar de conquistar la santa ciudad. En el libro El conflicto de los siglos, página 664, encontramos esta descripción de la preparación para la batalla. Al fin, se da la orden de marcha. Y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército, cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Es decir, hay allí tropas que son del número de todos los soldados que han peleado en todas las guerras de la historia del planeta Tierra. Millones y millones. Sigue diciendo la cita: Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Cuando están preparados para asaltar la santa ciudad, el Señor Jesucristo por encima de la ciudad es coronado y se sienta en el trono de su gloria. Eso lo dice en Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que por encima de la ciudad, ahora Jesús se sienta en un gran trono blanco, el trono de su gloria. En el libro del conflicto de los siglos, nuevamente se describe este evento espectacular. En la página 665 dice: entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Así que Jesús se sienta sobre un trono de oro bruñido y está rodeado de todos los salvos y están dentro de la santa ciudad. Pero los impíos en ese momento no atacan la ciudad, porque ahora es necesario abrir los libros para mostrarle a los impíos los registros de su vida, para mostrarle a Satanás y a sus ángeles los registros de sus vidas, para que ellos mismos puedan admitir la justicia de su condenación. En Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13 nos habla de ese juicio. Dice allí: y el mar entregó los muertos que había en él, es decir, resucitan los que murieron en el mar, y la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y ahora después que resucitan, dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. En visión panorámica, cada impío, cada ángel impío, Satanás, contemplarán el registro de sus vidas. Contemplarán cómo su vida de pecado los excluyó justamente de estar dentro de la santa ciudad. Reconocerán la justicia de Dios. Reconocerán que Dios ha sido correcto en su forma de obrar con ellos.
Quiero leer nuevamente del Conflicto de los Siglos, la página 666, a donde se describe este juicio cuando se abren los libros. En realidad, no solamente se va a abrir los libros de cada uno de esos individuos, sino que en visión panorámica se va a mostrar toda la historia del planeta Tierra. Y en esa historia se va a mostrar la actividad de cada persona dentro del curso de la historia, las decisiones que tomaron en el curso histórico en contra de Dios. Conflicto de los Siglos, página 666. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz. No solamente van a ver el registro de sus vidas, sino que van a ver toda la historia del plan de salvación. Dios delante de ellos va a mostrar toda la historia, desde la creación hasta el final. Sigue diciendo, por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de la redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la maldicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Ahora fíjense qué interesante. Dios va a mostrar, va a abrir los registros de toda la historia del planeta y cada uno de los impíos va a ver las oportunidades que tuvieron. Cada uno va a ver cómo sus obras los excluyeron del cielo justamente. Satanás también va a ver la biografía de su propia vida. Va a ver los resultados de la obra malévola que él desempeñó durante la historia del planeta. Cuando finalmente Satanás y sus ángeles y todos los impíos hayan presenciado los registros de los libros, es decir, toda la historia de la raza humana y las decisiones que ellos tomaron dentro del curso de la historia, Satanás, sus ángeles y los impíos se inclinarán, doblarán la rodilla y confesarán que Cristo es el Señor y que Dios ha sido justo. En Isaías 45, 23 se hizo ya ese anuncio profético donde dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice Dios que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 9 al 11 repite las mismas palabras. Dice, después que Jesús murió y sufrió por nuestros pecados, que Dios lo exaltó. Leo en el versículo 9. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Todos los impíos, Satanás y sus ángeles, se arrodillarán ante el Señor y dirán:
Justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Reconocerán la justicia de su sentencia. Ahora fíjense, las tres fases, las tres etapas del juicio han vindicado a Dios ante todo el universo. Antes de la segunda venida, los seres celestiales, los habitantes de los mundos y los ángeles han visto que Dios actuó justamente en los casos de todos los salvos que Jesús se llevó a la segunda venida. Durante los 1000 años, los ángeles y los seres de otros mundos y los salvos abrirán los libros y verán que Dios condenó a Satanás y a sus ángeles y a los impíos justamente. Y se darán cuenta por qué ciertas personas que ellos esperaban ver en el cielo no están allí. Es decir, Dios aclarará cualquier duda en las mentes de los salvos y de los seres celestiales en cuanto a los casos de los que se quedaron en el planeta durante los 1000 años. Después de los 1000 años, ahora Dios va a convencer a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos, mostrándoles los registros que Él fue justo y verdadero en condenarlos por su propia elección. Ellos eligieron el pecado, tenían oportunidades de salvación y las rechazaron. Y ahora llega el clímax de los eventos después de los 1000 años. Muchas personas creen que los impíos van a atacar la santa ciudad, pero quiero decirles, los impíos no van a atacar la santa ciudad. Y algunos posiblemente se sorprendan cuando yo digo que los impíos no atacan la ciudad, porque ya hemos leído que Satanás y sus ángeles y los impíos van a organizarse militarmente con el fin de atacar la ciudad. Pero la Biblia nos dice que cuando los impíos vean que Satanás es el gran engañador, que en vez de él decirles la verdad para que se pudieran salvar, lo que hizo fue engañarlos para que se perdieran, ahora su ira es quitada de los que están dentro de la santa ciudad y es dirigida hacia el originador y el instigador del pecado, Satanás. ¿A dónde dice la Biblia eso? En el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 6 hasta el versículo 10, encontramos la descripción de este momento cumbre del gran conflicto. Dice en Ezequiel 28 y el versículo 6 lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Está hablando ahora de Satanás. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios. Y alguno podría decir, bueno, está hablando de un hombre porque dice tú eres hombre y no Dios, y Satanás es un ángel. Pero a veces en la Biblia a los ángeles se les llama hombres. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 8 y el capítulo 9 se le llama a Gabriel aquel hombre, porque se aparece y su apariencia es semejante a la de un ser humano. Así que dice, hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Los impíos nunca atacan la ciudad. Atacan a Satanás cuando se dan cuenta que el registro que Dios mostró es fidedigno, que Satanás es el gran engañador y están perdidos por haberle hecho caso a Satanás en vez de hacerle caso a la palabra de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, página 671, encontramos una descripción de este momento cumbre, cuando Satanás, después de confesar que Dios ha sido justo, se levanta y se lanza entre sus súbditos para tratar de convencerlos que ataquen la ciudad. Dice allí, se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Los impíos en realidad perecen atacando a Satanás y a sus ángeles, no atacando la santa ciudad. Reconocen
que no pueden prevalecer contra Dios y reconocen que Dios no es el culpable, que Satanás es el culpable y ellos mismos por las elecciones equivocadas que tomaron. Y luego entonces sucede el siguiente evento en la gran controversia y es la ejecución de la sentencia en contra de los impíos. Ahora fíjense, hemos visto las 3 etapas del juicio en cada uno de los casos. Investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Ahora, después que se ve ese panorama y después que los impíos reconocen la justicia de su sentencia, ahora viene la ejecución de la sentencia. Se haya registrado esto en Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerden que les mencioné que la muerte que sufren los impíos, ya sea antes de la segunda venida o en el momento de la segunda venida, no es su castigo por el pecado. Esa es la muerte primera. Luego, después de los 1000 años, resucitan de nuevo para sufrir la muerte segunda. No pueden haber sufrido la muerte segunda al menos que hubieran resucitado de su muerte primera. En Apocalipsis 20, 7 y 8 también nos describe este momento cuando los impíos son destruidos. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso está hablando de los justos. Pero ahora dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Y Mateo el capítulo 25 y el versículo 46 agrega su testimonio cuando declara, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, cuando la Biblia dice al castigo eterno, no significa que el proceso del castigo es eterno. No es que se van a quemar y a quemar y a quemar y a quemar y que el proceso nunca termina. No, lo que significa es que ellos sufren la muerte segunda y permanecen muertos para siempre. El castigo es la muerte segunda, no es sufrimiento por la eternidad en miseria. Así que cuando la Biblia declara que irán al castigo eterno, la muerte es el castigo que durará para siempre porque siempre permanecerán muertos. Y luego viene el siguiente glorioso evento en este clímax del gran conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis 21, el versículo 1 y el versículo 3 y el versículo 4, ahora nos dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Satanás, sus ángeles, los impíos, el planeta, todos han sido consumidos por el fuego. Dios purificará la tierra y entonces en esa tierra hará cielos nuevos y tierra nueva. Quiero leer esos versículos, Apocalipsis 21 y el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y luego el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora viene esta linda promesa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Finalmente, se habrá vindicado el carácter de Dios ante el universo. Todos los seres del universo están acordes que Dios es justo y amoroso. Todos están de acuerdo, los habitantes de otros mundos, los ángeles, los que murieron en Cristo, los que vivieron hasta el momento de la segunda venida, Satanás, sus ángeles, los impíos, todos han dicho que Dios es justo, amoroso y verdadero en todos sus caminos. No queda ningún cabo sin atar. Es decir, Dios solo va a terminar este gran conflicto entre el bien y el mal cuando todo el universo esté acorde. Dios habrá mostrado, mis queridos amigos, varias cosas muy importantes en este proceso que permitió continuar. Algunos dicen, ¿y por qué es que Dios permite que continúe el mal como está siguiendo y tanto sufrimiento y tanto dolor? Hemos visto que es porque Dios no toma decisiones y soluciones apresuradas. Dios permite que pase tiempo para que cuando se resuelva el problema quede resuelto para siempre. Ahora, ¿qué se habrá visto en el proceso del gran conflicto entre el bien y el mal en cuanto a Dios? Se habrá visto que la paga del pecado es muerte, como lo dijo Dios.
Se verá que los impíos murieron porque ellos escogieron rechazar a Jesús, el que murió por ellos. Es decir, Jesús murió. Jesús sufrió la muerte. Si los impíos le hubieran aceptado a él, se hubieran podido salvar. Dios demostró que la paga del pecado es muerte, porque su propio Hijo tuvo que morir por cargar los pecados del mundo. También se demostró que Dios no hace acepción de personas, pues Dios no escatimó a su propio Hijo. Dios demostró que Él ama a todos los seres humanos, quiere que todos se salven, que nadie perezca. Jesús se codió y amó a rameras, publicanos, leprosos, ciegos, mudos, endemoniados, paralíticos, samaritanos, gentiles, mujeres, niños, y aún permitió que María Magdalena lo tocara. Es decir, Jesús, quien era Dios en carne humana, demostró cómo es Dios. Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos, Dios ama a todos por igual. Se demostró que Dios no es egoísta, porque Dios estuvo dispuesto a entregar lo más precioso del universo para la salvación de la raza humana. Se demostró también que la ley de Dios es eterna y que la ley está vigente, porque la paga del pecado es muerte. Los impíos mueren por su transgresión de la ley. El Señor Jesucristo vino, guardó la ley en lugar de los seres humanos y luego les dio poder a sus hijos para que pudieran observar la santa ley. Además de eso, se demostró que Dios no solo quiere que le sirvan, sino que Dios está dispuesto de servir. Y Dios no es un Dios que se oculta, sino que Dios es un Dios que se revela. Todas las grandes preguntas que se hacía el universo cuando comenzó el pecado, ahora quedan respondidas contundentemente y nunca más se levantará en el universo el mal. Todos habrán visto la maduración del tipo de gobierno que quería instituir Lucifer. ¿Y quién en el universo va a querer otra vez experimentar con otro estilo de gobierno después de ver qué fue lo que pasó en este planeta? Quiero terminar leyendo una cita muy importante. Esta cita se encuentra en una revista que se llama Signs of the Times, Señal de los Tiempos, diciembre 30 de 1889. Es una cita que fue escrita por Elena G. de White. Y fíjense qué importante es la cruz de Jesús en la solución del gran conflicto entre el bien y el mal para mantener la seguridad eterna del universo. Dice la cita así: sin el Cordero de Dios, que fue inmolado ahora fíjense, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, el hombre caído no puede tener un lugar en el paraíso de Dios. Eso no es necesario casi ni decirlo. Sin el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, el hombre caído no puede tener un lugar en el paraíso de Dios. Pero ahora quiero que noten lo que dice de los ángeles. Los ángeles le tributan honor y gloria a Cristo. Ahora escuchen esto. Pues aún ellos no estarían seguros, excepto al contemplar los sufrimientos del Hijo de Dios. Los ángeles no estarían seguros sin contemplar, dice la escritora, los sufrimientos del Hijo de Dios. Sigue diciendo, es por medio de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son salvaguardados de la apostasía. La cruz, en otras palabras, revela cómo es Dios y protege a los seres celestiales y a los seres humanos para que no haya nunca más otra apostasía. Sigue diciendo, es por medio de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son salvaguardados de la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que lo eran los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el feliz paraíso. Todos aquellos que deseen estar seguros en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios, el plan de la salvación que revela la justicia y el amor de Dios, provee una salvaguardia eterna en contra de la apostasía, tanto en los mundos que no pecaron, como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. El centro del universo es la cruz, porque la cruz revela en toda su gloria el carácter de Dios.
Revela que Dios tiene razón cuando dice la paga del pecado es muerte. Revela que la justicia de Dios exige el castigo del pecador. Revela el amor y la misericordia de Dios porque el castigo lo sufrió Jesús en lugar de los pecadores. Revela que Dios no es egoísta porque no escatimó a su propio Hijo. Revela que Dios no hace acepción de personas porque en realidad estuvo dispuesto de entregar a Cristo Jesús su propio Hijo. Revela el plan de la salvación, toda la belleza del carácter de Dios y la malignidad de Satanás. Ahora, a través de la eternidad, el Señor Jesucristo conservará en su cuerpo las señales de la cruz, las señales de su sufrimiento. Durante la eternidad, el Señor Jesucristo tendrá las cicatrices en su sien, tendrá las cicatrices en sus manos, tendrá las cicatrices en sus pies, tendrá la cicatriz en su costado. Probablemente tendrá las cicatrices de la laceración en su espalda. Todo como conmemoración para mantener viva en la memoria de su pueblo el gran sacrificio que Dios estuvo dispuesto de hacer para salvar a la raza humana. Y así, por toda la eternidad, el pueblo de Dios le tributará honra, gloria y alabanza al Cordero y también al Padre que está sentado en el trono, por haber estado dispuestos de entregar a Jesús, de entregar todos los recursos del cielo para salvar a la raza humana. Finalmente se habrá resuelto el gran conflicto entre el bien y el mal. Y habrá en el universo paz eterna. Dice en el libro de Abdías que el mal no se levantará otra vez. ¿Qué ser celestial va a querer experimentar otra vez con el pecado después de haber visto lo que el pecado causó en este mundo? La cruz de Cristo es la vacunación eterna del universo. Nunca más se levantará el mal. El pueblo de Dios habitará con Jesús, con todos los celestiales, por toda la eternidad, en un lugar de armonía y de paz. Ojalá tú estés allí. Un saludo muy cordial, mis apreciados amigos y amigas. En este día vamos a estudiar nuestro último tema de la serie, Conflicto Cósmico. Es el tema número 8 en esta serie. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre Celestial, venimos ante ti en este día para pedir tu presencia en este lugar. Abre mentes, abre corazones, para que podamos comprender y recibir la palabra de verdad. Te damos gracias de antemano por tu presencia. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último tema estuvimos estudiando en cuanto a la obra del Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial y el cierre de la puerta de la gracia. Quiero repasar un poco los pasos en la obra del Señor Jesucristo. Jesús ahora está sirviendo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y confiamos en Jesús, Jesús nos perdona el pecado y lo mete al santuario por medio de su sangre. Está cubierto por su sangre. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero Jesús desempeña otra obra en el lugar santísimo también. Está desempeñando una obra de juicio. Primero juzga a los que primero vivieron sobre la tierra, terminando con el juicio de los vivos. Se examinan solo los casos de aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús, porque esos son los que Cristo se va a llevar al cielo cuando Él regrese a esta tierra en poder y gloria. Después que haya sido juzgado el último caso, la última persona que profesó a Cristo Jesús como Salvador personal, se va a cerrar la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad. Todos los casos están decididos. El reino de Cristo, que se compone de sus súbditos, está completo. Y entonces comenzará el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del planeta. Durante este periodo caerán las 7 postreras plagas, pero no tocarán al pueblo de Dios. La Biblia dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Al final de la gran tribulación, al final del derramamiento de las plagas, el Señor Jesucristo regresará en poder y gloria para dar su recompensa a los que fueron hallados dignos durante el proceso del juicio. Lo que queremos contestar en nuestro tema de hoy es, ¿qué sucederá después de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria?
¿Qué sucederá durante los 1000 años? ¿Y qué ocurrirá después de los 1000 años? Quiero mencionarles que durante los 1000 años, todos los impíos de todas las épocas estarán muertos en el planeta Tierra. Algunos habrán sido destruidos por la segunda venida de Jesús. Otros habrán muerto antes de la segunda venida de Cristo. Pero todos los impíos estarán muertos. Ahora, esta muerte no es su castigo por el pecado. Esta es la muerte primera, pero el castigo por el pecado es la muerte segunda. Es decir, cuando los impíos mueren, ya sea antes de la segunda venida o al momento de la segunda venida, ese no es el castigo por su pecado. La primera muerte no satisface las exigencias de la ley. Es la muerte segunda, según veremos. Ahora, podríamos preguntar, ¿por qué razón es que los impíos quedan muertos en el planeta Tierra durante los 1000 años? La respuesta que vamos a hallar es que durante los 1000 años se va a hacer un juicio investigativo de Satanás, sus ángeles y de los impíos. Se van a abrir los libros, se va a ver la biografía de cada uno, cómo rechazaron a Cristo Jesús como su Salvador personal, o cómo profesaron a Cristo, pero en realidad eran hipócritas porque no amaban en verdad a Jesús. Es decir, durante los 1000 años, el pueblo de Dios, los salvos, van a poder ver y entender por qué es que ciertas personas no están en el cielo. Hay personas que aparentemente fueron muy buenas en esta vida, pero que no estarán allí. Así que Dios quiere revelarle a sus hijos, al igual que todos los seres del universo, por qué razón cada individuo que se perdió quedó en el planeta Tierra muerto. Es decir, durante los 1000 años se va a realizar una obra de juicio. El juicio de Satanás, sus ángeles y los impíos. Y los que van a juzgar son los salvos, los que se fueron en la segunda venida con Jesús. Ahora, alguno preguntará, pastor, ¿cómo sabe usted eso? ¿De dónde saca esa idea? Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3, a donde el apóstol Pablo claramente dice que los santos van a juzgar al mundo, es decir, a los mundanos, y van a juzgar también a los ángeles. Dice allí el apóstol San Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense, los santos van a jugar un papel para juzgar al mundo, lo dice el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Está hablando de los mundanos, es decir, de los perdidos, los que no recibieron de verdad a Jesús. Pero no solo al mundo, porque sigue diciendo lo siguiente: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, estos versículos nos indican que los santos van a juzgar al mundo, van a juzgar a los mundanos y van a juzgar a los ángeles. Ahora, la pregunta clave, ¿cuáles ángeles? No puede ser los ángeles fieles, porque los ángeles fieles no necesitan ser juzgados. Tiene que referirse a los ángeles